Ayer, ayer tuvimos aquí un día hermoso de celebración del amor y de la amistad, ¿verdad? Y lo hicimos de una manera diferente a como el mundo está acostumbrado. Allá afuera pareciera que todos estamos esperando a ver qué nos van a regalar o qué vamos a regalar. En ocasiones sentimos que si no damos un buen regalo no estamos demostrando amor, pero saben, el Señor nos ha enseñado que el mejor regalo que podemos dar es el amor que de Él recibimos. Y el día de ayer estuvo lleno de mucho de su amor, ¿verdad? Porque aparte del tiempo que tuvimos aquí de convivencia entre esposos, que como bien dicen por ahí, de las últimas actividades hasta clases de piropos nos dieron, ¿verdad? Concurso de baile, concurso de canto, estuvo muy ameno, pero sobre todo recibimos de la palabra del Señor. Y de lo que les voy a compartir un poquito, brevemente antes de que empecemos, de lo que compartimos el día de ayer, y parte muy importante de lo que recibimos en el mensaje que nos compartió nuestro pastor Eric, es que muchas veces nosotros decidimos por propia voluntad colocar en un lugar que no es el correcto, ya sea alguna persona o algo, algún objeto, algo material, y tratamos de que sea eso lo que nos dé la satisfacción, lo que nos haga sentir completos, y en realidad es solamente Dios, el Dios verdadero, el único Dios al que nosotros creemos y al que conocemos y al que tenemos acceso, el que nos puede dar de verdad esa plenitud. También nos fue revelado que somos adoradores, ¿verdad? Es nuestra esencia, ser adoradores. Y a ver, ¿quién no se sintió bien ahorita que estábamos adorando a través de las alabanzas? La verdad es que es algo disfrutable. Es parte de nuestra esencia, es parte del ADN de la iglesia también, ¿verdad? Que ya identificamos, y que la gente que nos acompaña por primera, segunda vez, seguramente ya está identificando eso en nosotros. Oye, ¿cómo les gusta alabar? ¿Cómo les gusta adorar? Y sí, ciertamente nos disfrutamos, lo gozamos, porque ¿saben qué? Porque sabemos a quién estamos alabando, ¿verdad? Y algo también que tuvimos la oportunidad ayer de compartir un poco a través de algunas experiencias de nuestro testimonio como esposos. Estuve aquí compartiendo con mi esposa y era sobre cuántas veces nosotros nos metemos en situaciones que nosotros mismos provocamos a causa del egoísmo, a causa de no querer ser el que cede, a causa de estar esperando que sea alguien más el que pida perdón, el que sirva, y eso, ¿saben? Nos va separando. Pero entonces vimos y que en nuestras fuerzas, nuestra naturaleza humana se opone a eso, se opone. A ver, realmente a quien le encanta siempre someterse a la autoridad, y hablo en general. Es algo que nos cuesta trabajo, es algo que nos cuesta trabajo en lo personal, en el trabajo, en la vida misma, en la sociedad. Vemos que hay mucha rebeldía hacia la autoridad, y conforme van avanzando los tiempos, eso lo podemos percibir de una manera más clara. En el mundo la verdad es que ya la gente no quiere sujetarse a ninguna autoridad. Yo recuerdo todavía cuando éramos pequeños, hace no mucho, ¿verdad? Íbamos a la escuela y nos enseñaban, desde nuestros padres nos enseñaban que había que respetar la autoridad en la escuela, ¿verdad? A los maestros. Ahora ya es prácticamente común ver que no hay respeto. Desde los niños ya no se les está enseñando a respetar la autoridad, y todo eso, entonces, lo único que está ocasionando es que cada vez seamos más amantes de nosotros mismos, que haya más amor propio. Ya no queremos dar amor, sino queremos recibir todo nosotros. Entonces, ayer de lo que comentábamos era eso, que a veces los problemas incluso en los matrimonios, y los podemos ver en cualquier ámbito social, entre hermanos, en el trabajo, etcétera, muchas veces no es por falta de amor, sino es todo lo contrario, es un exceso de amor, pero por nosotros mismos. Yo quiero todo a mi manera, yo quiero todo cuando yo digo, yo quiero que las cosas se hagan como yo pienso.
Y entonces esa es una lucha que tenemos interna y que en el momento en el que nos acercamos a la presencia de Dios, por supuesto que también experimentamos esa misma rebeldía. Por eso es que al principio, sobre todo, cuando empezamos a conocer que hay que sujetarnos a la autoridad de Dios, pero que es con un buen propósito, porque Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y sin embargo, nuestra humanidad se revela a eso. Le cuesta trabajo someterse a la autoridad. Pero ayer vimos que entre más nos sujetamos primeramente a la autoridad de Dios, más fácil es que entre nosotros también aprendamos no a someternos como una derrota, no a pensar en que si el otro gana yo perdí. ¿Qué tal que los dos ganamos? ¿Qué tal que los dos nos ponemos de acuerdo en algo mismo delante de Dios y entonces es una victoria en común, es una victoria para nuestro matrimonio, es una victoria para nuestra familia, es una victoria para nuestra iglesia, ¿verdad? También es bien importante el tema de la unidad dentro de la iglesia. Y bueno, ahora sí voy a entrar al tema del día de hoy y si me acompañan vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos habla en este día. Te doy gracias porque podemos venir delante de tu presencia para escuchar consejo y dirección. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí presente. Sabemos que tú eres nuestro principal invitado y te damos gracias. Hoy venimos delante de ti y te pedimos que seas tú quien nos hable hoy y que hoy salgamos con un poco más entendido, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y hablando del evento de ayer y comentábamos en la mañana, es de reconocer y es bueno que lo hagamos como iglesia, reconocer a todos los servidores, no los vamos a mencionar, pero de verdad, porque estamos haciendo iglesia. Hubieron jóvenes, adultos, adolescentes participando de alguna manera, ¿verdad? Sirviendo. No era necesario que fueran esposos para estar aquí ayer. Hubo mucha gente que vino también a servir, ¿verdad? Solteros, algunas parejas que ya están en un camino hacia el matrimonio, pero lo importante es que todos entendamos que entre todos hacemos iglesia, entre todos estamos llamados a hacer la unidad. Y precisamente en la mañana recordaba y estaba comentando que hay un versículo en la Biblia que me habla mucho de la importancia de la unidad y cómo solamente cuando el pueblo está unido es como logramos salir adelante ante las adversidades. Mencionaba que en el versículo, en el libro de Nehemías, se habla de cuando Nehemías recibe esa instrucción y sobre todo ese respaldo de parte de Dios para ir y reconstruir las murallas de Jerusalén. Él va y obviamente encuentra oposición, hay dificultad y hay enemigos, ¿verdad? Que en este día ya no estamos hablando de ese tipo de batallas, pero también tenemos dificultades y también tenemos un enemigo común al cual tenemos que saber cómo enfrentar. ¿Quién es nuestro enemigo como hijos de Dios? Satanás. ¿Por qué? Porque él nos quiere ver derrotados, pero sabemos todos los que ya conocemos a Cristo que él ya fue derrotado, ¿verdad? Entonces, en ese pasaje vemos cómo fue necesario, porque el trabajo era mucho y era importante volver a levantar esas murallas, pero el trabajo era mucho. Entonces, ¿cómo se logró? En unidad. Las familias estaban repartidas y cada familia le tocaba levantar una parte de la muralla, pero estaban también ahí involucrados sacerdotes, servidores del templo, levitas, comerciantes, guardias, guerreros, etcétera, y todos tomaron el lugar que les correspondía. De hecho, llegó un momento cuando ya se veían acechados por los enemigos y que todavía no terminaban de levantar esas murallas, que decidieron repartir la actividad
y tomarse un tiempo tanto para seguir trabajando, pero al mismo tiempo sabían que no podían descuidar las murallas. Entonces dice la palabra que en una mano literal tenían la herramienta y en otra mano tenían el arma. Y ahora nosotros, esto nos llama al Señor para que como iglesia estemos todos en unidad, tomando ese lugar que nos toca. ¿Y cuáles son las armas que ahora tenemos para defendernos? Y para esto quiero ir a la palabra. Dice Efesios 6, este no lo había pedido, lo voy a leer nada más una parte. Dice Efesios 6:11: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Es lo que les comentaba, nuestro enemigo común como hijos de Cristo no son ni nosotros mismos dentro de la iglesia, ni son las otras congregaciones, no. Tenemos un enemigo común que es el diablo. Y dice aquí, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Quién sabe que estamos viviendo y estamos enfrentando un tiempo que está lleno de mal, lleno de maldad? Todos los días, si prendes las noticias, está lleno de noticias donde uno se cuestiona, ¿cómo fue posible que pasara eso? Y de lo que nos habla es de la maldad que hay en el mundo. Entonces, aquí nos dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Esa es nuestra posición como iglesia, estar de pie firmes, orando los unos por los otros. Comentaban que va a haber reunión esta semana en el grupo de varones. Nos toca la reunión que es por las noches, donde compartimos de la palabra. No crean que porque es en un restaurante, lo que estamos usando como sede alterna, ahí estos nada más se van a divertir, ¿no? Nada más se van a ver qué antojitos piden. Eso es por añadidura, ¿verdad? A lo que vamos principalmente, ¿verdad? Es a escuchar y a compartir de la palabra del Señor. Y claro que sí, al final tenemos esos regalos de parte del Señor, que es ese tiempo de convivencia y poder comer rico, ¿verdad? Pero como varones también estamos teniendo, esta semana tuvimos nuestra reunión por la mañana, a las 5 de la mañana, ¿verdad? Para reunirnos y orar. Estamos reuniéndonos en 3 diferentes puntos de la ciudad y esperemos que esto siga creciendo y que cada vez hayan más lugares donde como varones estamos entendiendo cuál es el llamado de parte de Dios para tomar esa autoridad, para adquirir ese compromiso. ¿Con quién? Primeramente con Dios, que de Él todo lo recibimos, ¿verdad? Pero también estamos entendiendo que como varones tenemos un compromiso con el resto de la iglesia, ¿verdad? No oramos nada más por mis necesidades ni por las del pastor, de ninguna manera. Vamos y oramos por todos y por toda la iglesia, porque somos una misma carne, como ayer lo veíamos. Estamos uno en Cristo, ¿verdad? Y entonces, trayendo este ejemplo, ahora tenemos que tomar esa armadura para pelear esas batallas. Entonces es bien importante que estemos orando unos por otros. Mujeres, nos pueden ayudar con sus oraciones. Cada que sepan que nos vamos a reunir los varones, desde donde ustedes estén, apóyenos con sus oraciones. Jóvenes también, algunos ya empezaron y de hecho a llegar a las reuniones de varones y son bienvenidos. Y los que no pueden por sus horarios, donde estén, oren por la iglesia, oren unos por otros. Dice la palabra y nuestra espada, ¿verdad? Nuestra espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tenemos esa espada, tenemos esa arma con la cual vamos a salir vencedores en la medida en la que lo conozcamos. Ayer comentábamos la importancia de conocer la palabra, porque muchas veces en medio de una situación difícil, en medio de una situación de conflicto, uno de los dos tiene que recordar lo que ya recibimos a través de la palabra de Dios, y en uno de los dos va a caer
esa sensatez de decir, yo voy a ceder. Yo voy a ceder y no me voy a sentir derrotado. Yo voy a ceder para que nuestro matrimonio gane. Yo voy a ceder para que nuestra familia gane. Y de esa misma manera, cada que recordamos la palabra y la traemos en esos momentos de dificultad, es como vamos a salir victoriosos. Dice también, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo todo el tiempo nos estaba queriendo bombardear, ¿verdad? Con malos consejos, ahora ya con tantos temas de ideologías, de que siga tu corazón, cuando la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso. Hay tantas mentiras que se dicen allá afuera y que si nosotros recordamos lo que la palabra nos enseña, es como vamos a poder, como dice aquí, protegernos de esos dardos, de esas flechas encendidas de parte del enemigo. Ahora, hemos venido escuchando en las últimas prédicas de parte del pastor Eric cómo el Señor le ha hablado a él y nos está ayudando a entender el tema de la oración, la importancia de la oración. Y como varones precisamente que estamos orando, entendemos que estamos volviendo a ese lugar de inicio, el que tuvieron ¿quién? Los varones que estaban cerca de Jesús. ¿Y qué es lo que lo veían hacer? Lo veían orar en todo tiempo, lo veían orar muy de mañana, lo veían orar durante el día, lo veían orar de noche. Y por eso es que hubo un momento en el que se acercaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a hacer eso que tú tanto haces, enséñanos a orar. Y es así como llegamos a la oración que ahora conocemos como el Padre Nuestro, y que en estos estudios que hemos tenido aquí en la iglesia están siendo desarrollados, ¿verdad? Más a fondo, para que vayamos entendiendo la importancia de la oración y no como quizá muchos lo aprendimos antes, como una repetición vana. Porque dice la palabra que no se trata de repeticiones vanas. Se trata de que entendamos en verdad qué es lo que estamos haciendo al orar. Primeramente, a quién nos estamos dirigiendo y qué es lo que estamos pidiendo en nuestras oraciones. Dice, lo vamos a ver ahora en Lucas. Lucas 11. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Lo que vemos aquí es que Jesús nunca estuvo tan ocupado como para dejar de orar. Y de esa misma manera es como Jesús nos enseña por medio de su ejemplo y espera que nosotros hagamos. Pero seamos honestos, ¿qué estamos haciendo nosotros día a día? Entre más ocupados estamos, más pretextos tenemos o ponemos nosotros mismos para decir: no oré porque no tuve tiempo, no pude leer la palabra porque estaba muy ocupado, ¿verdad? Y lo que Jesús nos enseña con su ejemplo es que Él, entre más actividades iba a tener, entre más situaciones sabía que venían por delante, más reservaba ese tiempo para el Señor, para buscarlo en oración, para tener esa comunión con el Padre, de quien iba a recibir dirección, de quien iba a recibir fortaleza y también a quien Él iba a someter su voluntad. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Ya escuchamos la importancia de reconocer la santidad de Dios, y no como algo que nosotros le estamos dando a través de las oraciones. Él ya es santo, Él es todopoderoso. Pero en la época en la que Jesús le enseñó a sus discípulos, era una costumbre que cuando se dirigían ante una autoridad, antes de tomar el tema principal, lo llenaban de elogios, lo llenaban de palabras para hacerle sentir bien. Antes de dirigirse a esa autoridad, empezaban
el mensaje, quizá diciéndole: tú exaltadísimo Señor, grande eres, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos por error que cuando nos vamos a acercar en oración a Dios, tenemos que acercarnos de una manera similar. ¿Y qué es lo que hace Jesús al enseñarle a sus discípulos a orar? Lo primero que hace es decirnos que nos dirijamos a Él como el Padre nuestro. Y Él usó una palabra en arameo, Abba, que es lo que a nosotros sería papito, Padre querido. Nos está hablando de esa relación de padre e hijo, nos está hablando de esa relación de intimidad a la cual nos podemos nosotros también dirigir al Padre, a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos presenta Jesús al enseñarlos a orar de esa manera como Él lo hizo? La oportunidad de acercarnos al Padre, de buscar su presencia, de buscar consejo cuando nosotros tenemos una situación difícil, cuando tenemos alguna duda, cuando vamos a tomar alguna decisión importante. Eso es lo que podemos hacer cuando nos acercamos en oración al Padre. Ahora, estamos en verdad aprovechando ese enorme privilegio que ya nos fue dado y que Jesús mismo nos recordó cómo hacer, o nos estamos olvidando de ir al Padre porque lo estamos apartando, lo estamos posponiendo, lo estamos dejando para otro tiempo. Puede ser que a veces sentimos en nuestro corazón ese deseo. Y yo espero que ahora que estamos viendo tan a detalle cómo es la oración hacia el Padre, hacia Dios, sintamos ese anhelo en nuestro corazón, en verdad orar. Pero saben, a veces podemos pensar, y es un error, de hecho es una mentira en la cual creemos, que no somos capaces, que no sabemos cómo, que nunca voy a poder hacerlo tan bien como aquel hermano que de verdad, cada que lo escucho orar, ¿verdad? O como el pastor, o como aquella persona que en una ocasión oró por mí. No, y saben, a veces eso nos frena, eso nos limita, pero en realidad todas esas son mentiras de parte del enemigo. Él quiere que estemos callados y no podemos callar, no podemos seguir callando, porque el mundo que sí está siendo influenciado por él no se ha callado, y por eso es que avanzan nuevas ideas y tantas cuestiones que hace unos años era imposible que se hablaran en público porque sabíamos todos que eran ofensivas hacia Dios, y ahora lo hablan con tal libertad y no les importa, porque hay gente que no se está quedando callada allá afuera. Entonces nosotros como hijos de Dios tampoco nos podemos quedar callados. El enemigo nos quiere callados, nos quiere apartados, porque nos quiere ver derrotados. Pero cuando nosotros decidimos orar y saber a quién le estamos orando, entonces lo que estamos haciendo es recordarle a él, al enemigo, que él ya fue derrotado, que Jesucristo ya lo derrotó. Lo que estamos haciendo en nuestras oraciones es dar testimonio, recordando todos esos momentos en los que Dios hizo tantas cosas por su pueblo, por sus hijos y por nosotros mismos. Porque en nuestras oraciones recordamos muchas veces esos momentos de bendición, esos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, que a veces, ¿saben? Estamos esperando que pase algo espectacular, sobrenatural, cuando los milagros empiezan desde lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, dentro de nosotros, cómo está transformando nuestro entendimiento, cómo Él ha ido sanando esas heridas en nuestro corazón, cómo Él ha ido restaurando nuestra relación con nuestra familia, entre padres, hijos, cómo Él se ha encargado de nuestras necesidades en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, cómo Él suple de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos, que no siempre es lo que nosotros pedimos. Y haciendo referencia a esto, precisamente en Lucas 11:5, Jesús utilizó también un ejemplo para hablar sobre cómo es la oración
o cómo a veces oramos y cómo lo debemos hacer correctamente. Dice Lucas 11:5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Sabemos que en esos tiempos, cuando una gente llegaba de visita, muchas veces habían transcurrido días o semanas de un viaje largo. Y ellos acostumbraban a ser muy hospedadores. Querían que la gente que los visitara se quedara ahí con ellos, que pasara un tiempo. Y por supuesto querían darle algo, querían proveerles. En este caso usa el ejemplo del alimento. Ahora, ¿qué pasaría? Y pongámonos en ese ejemplo, que llega alguien a visitarnos y pedimos ayuda a un amigo y él nos dice: ya es de noche y no nos vamos a salir de la casa, no te vamos a ayudar. Ok, dice más adelante en el 8, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Qué debemos de entender con esto? Que si se nos acabó el pan, vayamos y toquemos a la casa del vecino desesperadamente hasta que nos dé pan. No. Lo que debemos de entender aquí es que podemos pedir a Dios con confianza, pero que pidamos lo necesario, dice aquí. Y muchas veces pedimos de todo menos lo que realmente es necesario. Por eso sentimos que Dios no nos responde. Y por supuesto, Dios no está para hacer nuestra voluntad, es todo lo contrario. Lo que Él quiere que hagamos es alinearnos a nosotros a hacer su voluntad. Algo que también entendemos aquí es que la perseverancia de la oración va a traer una respuesta. Tenemos que ser perseverantes en nuestras oraciones. A veces decimos: es que ya oré, pero como que Dios no me responde, como que siento que Dios no me escucha. Y cuando preguntas: oye, ¿de qué estás orando? La verdad es que a veces quieren que en un momento se solucione una situación que venimos arrastrando por años, una situación de la cual nosotros mismos a veces no ayudamos porque no ponemos de nuestra parte para salir de ahí. Pero eso sí, queremos que Dios en un instante resuelva nuestros problemas a través de una pequeña oración. Y saben, no se trata de eso. Se trata de que seamos persistentes en nuestra oración, pero que oremos correctamente. Dice Santiago 4:3: y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. ¿Ustedes creen que podemos venir delante de Dios y así le digamos todas las palabras bonitas que se nos ocurran? Y si nuestro corazón no está siendo sincero con Él, ¿ustedes creen que en verdad lo vamos a engañar? ¿Ustedes creen que hay algo que Él no sepa? Porque si pensamos de esa manera es porque entonces todavía no conocemos a Dios. Cuando oramos debemos tener conciencia a quién estamos dirigiendo nuestras oraciones. Saber quién es Dios y quién somos nosotros. Las oraciones no se tratan de lo que yo quiero, lo que yo pido. Nuestras oraciones se tratan de ponerlo a Él en el centro de nuestras oraciones, a ponerlo a Él en el centro de nuestra vida, porque la oración es poderosa porque Él es Dios. Esos milagros de los cuales leemos en la palabra y que también seguramente muchos de nosotros hemos vivido, hemos presenciado, esos milagros poderosos en verdad es porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, es su voluntad. Cuando vemos esos milagros y esas promesas cumplir, es porque es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a entrar en su presencia adorándole. Lo que hacemos aquí por las mañanas antes de empezar a compartir el mensaje es un ejemplo de lo que también nosotros podemos hacer. Antes de orar, claro que también podemos alabar
alabar al Señor, crear ese ambiente de adoración hacia Él. Dicen algunas de sus alabanzas que lo que alabamos aquí, como alabamos en el cielo, lo que cantan en el cielo lo alabamos aquí. Nos unimos a los ángeles del cielo para alabar que santo es su nombre. Pero también nos acercamos al Padre. Así empieza la oración: Padre nuestro. Y saben, para algunos de nosotros quizá, y sobre todo al principio, nos cuesta trabajo entender cómo que es mi Padre. En realidad, el ejemplo que yo tuve de padre, pues no fue un padre que estuvo conmigo, o no fue un padre que me mostrara amor. ¿Cómo puedo venir ahora a Dios entendiendo que Él es mi Padre? Pero dice su palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Él ya nos adoptó como sus hijos, pero Él no es ese padre que tenemos conceptualizado en este mundo, ese padre que se equivoca, ese padre que a veces no está presente, ese padre que a veces abandona. No, ese no es el Padre del que nos está hablando Jesús. Tenemos que empezar a vivir como el hijo que se sabe respaldado por el Padre, como el hijo que ahora sabe que ya no camina solo, que Dios, que nuestro Padre va con nosotros a todo lugar, que Él nos cuida, que Él nos guía, que Él también nos corrige porque Él nos ama. Ese es el Padre al cual tenemos acceso por medio de Jesús. Estamos orando a aquel que santo es su nombre. Él es santo, Él es justo. No podemos cuestionar por qué las cosas no son como nosotros queremos. Si en verdad queremos hacer la voluntad del Padre, tenemos que aprender a abrazar su voluntad. Que se haga su voluntad en cada una de mis decisiones, que se haga su voluntad en mis planes, que se haga su voluntad en mi familia, en mis finanzas, en mi trabajo, en cada área de mi vida. Que se haga su voluntad, no mi voluntad. Que su plan se cumpla en mi vida. Pero ¿cómo podemos saber cuál es su plan? ¿Cómo podemos saber cuál es su voluntad? Si no buscamos, si no leemos la palabra, si buscamos pretextos para no sentarnos y orar, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad? Necesitamos buscarlo más cada día. Reconocer que Él es el soberano del universo. Tu reino está aquí y tu voluntad se cumplirá porque tú eres Dios. Y no hay nada ni nadie que pueda detener la voluntad de Dios. Y Él claro que lo puede hacer, pero yo me someto a sus planes, a hacer su voluntad, como Jesús nos enseñó cuando oró en el Getsemaní: sea tu voluntad, Padre. Jesús sabía que venía algo muy doloroso para Él. Jesús sabía que venía el dolor de cargar con la ira de Dios por todos nuestros pecados. Y Él se acercó al Padre a pedirle si fuera posible que pasara de esa copa. Sin embargo, al final de su oración, y eso es lo que más claro nos tiene que quedar a nosotros, es que Él dijo: pero que se haga tu voluntad. Y hoy nosotros tenemos que acercarnos a Dios en ese mismo sentir: Señor, que se haga tu voluntad. Te presento mis planes, porque no es malo tener planes, no es malo tener anhelos, no es malo tener sueños. Eso no nos está diciendo la palabra. Pero que se haga tu voluntad, y yo la voy a aceptar de manera agradable, Señor, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tus planes para mí son de bien y no de mal, y que tú sabes más que yo lo que a mí me conviene, Padre. Si conoces al Hijo, conoces al Padre, porque el Hijo habla lo que el Padre le ha mostrado, porque el Hijo no hace nada que no le haya sido enseñado por el Padre. Es de esa forma como Jesús mismo le enseñó a sus discípulos quién es el Padre. Ellos pudieron conocer al Padre, y en alguna ocasión le preguntaron: Señor, preséntanos al Padre.
Pero Él les dijo de esta forma: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Por eso, si queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer las palabras. Debemos conocer el testimonio que Jesús mismo nos dejó en su palabra, porque de esa manera es como nos acercamos al Padre. Padre, te confiamos a ti todas nuestras necesidades, pero primero te reconocemos a ti como ese Dios todopoderoso. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A eso se refiere cuando lo oramos, que sea la voluntad de Dios, que ya es en el cielo, que se haga así también en la tierra. Dice Santiago 4, 13 al 15. Presten atención, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es malo tener planes, no es malo tener sueños, pero que no nos perdamos en estar haciendo tantos planes, es en estar deseando tantas cosas que no nos permiten en realidad ver y disfrutar lo que Dios ya nos ha entregado. Como dice aquí la palabra, no sabemos qué va a ser de nuestra vida mañana, pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios está con nosotros y que Él se va a encargar de nuestras necesidades. ¿Cómo nos acercamos al Padre? ¿Con temor? Porque quizá así lo experimentamos en esta tierra. ¿O nos acercamos con confianza? Dice la palabra que el que anda con temor no ha sido perfeccionado en el amor. Pero el que conoce el amor vive con confianza, porque el amor verdadero echa fuera todo temor. No sé cuáles sean tus temores. Si sientes algún temor el día de hoy, ¿por qué va a ser? ¿Qué va a pasar en mi vida mañana? ¿Cómo voy a pagar esos compromisos que tengo? ¿Qué va a ser de mis hijos, los que ya somos padres? ¿Qué va a ser de mi futuro, de mi porvenir? ¿Tendré o no trabajo? Tantas cosas. Dice aquí que el amor echa fuera todo temor. Cuando entendemos cuánto Él nos ama y de qué manera nos amó, que envió a su Hijo para morir por causa de nuestros pecados y darnos vida eterna y reconciliarnos con el Padre, entonces podemos caminar en confianza, porque ya sabemos quién es ese Padre al que acudimos. Recibimos su perdón. Ya recibimos su perdón. Y muchas veces nosotros seguimos cargando con todo eso que ya debimos dejar en el pasado. Quizá errores que cometimos, pecados, faltas, quizá situaciones que nos lastimaron, quizá situaciones en las que nosotros hemos lastimado a otros y no nos hemos atrevido a pedir perdón. Quizá hay en nuestro corazón resentimiento porque nos quedamos esperando que alguien nos pidiera perdón y nunca nos pidió perdón. Pero saben, en Cristo somos perdonados, y lo que Él nos invita a través de su oración, dice que también nosotros perdonemos. Dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en verdad somos capaces el día de hoy a decirle a Dios: perdónanos como yo perdono. La verdad, qué miedo, ¿no? Porque si no estamos perdonando y estamos pidiéndole al Señor que Él nos perdone de esa misma manera, eso sí es de tener miedo. Pero vivimos en su amor para no vivir en miedo. Ahora vivimos perdonando porque sabemos que Él nos perdonó primero. Amamos porque sabemos que Él nos amó primero.
La voluntad de Dios va mucho más allá de nuestras circunstancias. Y hay un pasaje en la Biblia que me habla y que les quiero compartir con mucha claridad, y los voy a poner en contexto. Es cuando Pablo estaba siendo transportado en barco para ser juzgado en Roma, y voy a tomar solamente unas porciones de esta palabra que dice: teníamos viento en contra, seguimos con mucha dificultad, habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso. A veces nosotros nos sentimos así en el día a día. Hemos dejado pasar tiempo, tenemos viento en nuestra contra, las cosas cada vez se ponen más difíciles. Creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando: naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Cuando un viento suave comenzó a soplar, pensaron que podrían llegar a salvo, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado sopló y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos y nos dejamos llevar por la marea, por el viento, que nos lleve a donde sea, porque sentimos que ya no hay solución? Nos dejamos llevar por los malos consejos, nos dejamos llevar por las mentiras que nos susurra Satanás, nos dejamos llevar, como dice aquí, ya porque nos damos por vencidos. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. A veces nos sentimos que ya no hay esperanza, como dice aquí, que el sol se ocultó, que ya no hay luz, que ya no hay nada por delante. Nadie había comido en mucho tiempo. Señores, ustedes debieran haber escuchado al principio, así que hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. A esto es a lo que Dios nos llama cuando queremos bajarnos del barco, cuando sentimos que ya no hay esperanza, cuando queremos abandonar a la tripulación y subirnos al barco salvavidas en el que sabemos que no van a venir todos, pero que nada más pensamos en ponernos a salvo nosotros. Y eso no es lo que Dios nos dice que hagamos. Y dice aquí: Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Si tú ya recibiste la palabra de Dios, si tú recibiste una promesa, compártela con la gente que te rodea, aún en medio de la tempestad, porque Dios en su bondad va a cubrirlos a todos, porque Dios va a extender. Y como nos dice aquí la palabra, anímense, a los que están con nosotros van a ser también alcanzados por el amor de Dios. Después de que pasa la tormenta y ellos llegan a tierra firme, se salva efectivamente toda la tripulación. Y Pablo, al acercarse al fuego, es mordido por una serpiente. Y entonces la gente de la isla dice: no, pues él sí es un asesino. Si pudo sobrevivir al naufragio, pero ahora lo muerde una serpiente, ha de ser porque algo mal hizo, ¿no? Y saben, muchas veces vamos a ser juzgados. Muchas veces nosotros mismos hemos juzgado a otros, pero saben, la voluntad de Dios se va a cumplir bajo toda circunstancia. Dice ahí que esperaron y esperaron a que él muriera, a que él cayera, y no, eso no pasó. Él no murió.
estando él ahí, le comentaron que muy cerca estaba el padre del líder del pueblo y que estaba muy enfermo. ¿Y Pablo qué hizo? No se lamentó por todo lo que estaba pasando, no se lamentó porque acababa de ser mordido por una serpiente. Dice la palabra que se sacudió y que él estaba en paz. Él fue y oró por el padre de esta persona y sanó, y entonces lo que hicieron fue llevarle a todos los enfermos de la isla. Oró por ellos y sanó. Y ya eso es a lo que tú y yo estamos llamados. No importa nuestras circunstancias, no importa si estamos en medio de una tormenta, no importa si acabamos de salir de una tormenta. Vamos a orar por otros, vamos a ser usados por Dios. Que el Señor haga su voluntad en ti y en mí, para que sea su voluntad así en la tierra como es en el cielo. Yo los invito para que se lleven como tarea, llévense toda esta semana esta tarea. Empiecen su día orando y no digan no sé cómo, no sé por dónde empezar. Si es tu caso, vea la palabra, lee en Mateo 6 o Lucas 11 y sigue esa enseñanza de Jesús a través del Padre Nuestro. Hora de mañana, hora de tarde, hora de noche, por muy ocupada que esté tu agenda, primero aparta un tiempo para el Señor, y a partir de ahí el Señor hará su voluntad en tu vida y Él te permitirá también ser usado para hacer su voluntad. Vamos a orar para dar gracias. Y algo más que también nos trae la oración: romper con toda cadena, romper con toda atadura. Y hoy oramos a ti, Padre, porque sabemos quién eres tú. Sabemos que tú eres ese Dios todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra, todo lo visible y lo invisible, el que era, el que es y el que ha de ser por todos los tiempos. Y venimos delante de ti porque sabemos que también eres nuestro Padre de amor. Te pedimos que hoy eches fuera todo temor, que hoy eches fuera todo temor de qué va a pasar el día de mañana, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Que hoy eches fuera todo temor de qué va a pasar el día de mañana en mi trabajo, en mi familia, en mis finanzas, y que hoy lo ponemos todo en tus manos, Señor. Depositamos toda nuestra oración en ti, Señor, y te pedimos que sea tu voluntad, que sea tu voluntad en esta tu iglesia, que sea tu voluntad en nuestra familia, que sea tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy te glorificamos, y hoy te honramos y te alabamos, porque ya no hay más temor, porque tu amor echó fuera todo temor. En el nombre de Jesús, amén.